pues, a continuar con nuestro estudio. Y bueno, si ustedes toman línea de lo que hemos venido llevando en mis guardias, pues estamos hablando sobre, les invitaba yo a que viésemos esto que le he nombrado los mitos y las realidades, ¿no? Y hablo de mitos porque les invito a que hagamos un estudio sobre lo que la Biblia dice. Obviamente, vuelvo a insistir, estamos hablando de algunas ideas de las cuales no tenemos, o al menos yo en particular, no tengo ninguna forma de, digamos, de comprobar, si se puede mencionar de alguna manera, con alguna prueba, que tal cosa es de una u otra manera, pero el ejercicio que les estoy invitando a hacer es que primeramente contrastemos las ideas que a veces escuchamos en el mundo donde estamos, a través de las películas, a través de los amigos, a través de los familiares, porque pues nosotros los seres humanos debemos reconocer, y eso no lo veo mal, somos personas que siempre nos contamos muchas historias, forma parte de nuestro desarrollo, siempre nos contamos historias. Y bueno, no tiene nada de malo poder escuchar las historias, poder ver las películas, pero cuando me voy ahora sí que al análisis de ver, bueno, yo puedo ver muchas historias y me pueden contar muchas películas y las personas me pueden decir lo que creen, sus leyendas, pero cuando se trata de que yo tome una decisión, ya una decisión personal, de yo en qué creer, pues yo les invito a que hagan este ejercicio. No los puedo obligar a que lo hagan igual, pero al menos a mí en lo particular me parece que me ha funcionado. Y ese ejercicio es simplemente dirigirme a los escritos bíblicos, que sería desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y verificar cuáles son las ideas, repito, cuáles son las ideas que ahí están plasmadas. Al final de cuentas, las personas pueden decidir si quieren creer en las ideas que están plasmadas en la Biblia o no, y eso es su propia decisión y se respeta. Entonces, este estudio, vuelvo a insistir, se trata solamente de corroborar cuáles son las ideas que están plasmadas en la Biblia mediante las palabras de los profetas, las palabras de Jesús y las palabras de los apóstoles, porque son quienes hablan, ¿no? Y obviamente también Dios, ¿verdad? ¿Cuáles son las ideas que están plasmadas? Y contrastarlas con los mitos y leyendas del mundo en el que viven, ¿no? Entonces, nos quedamos ahora, de acuerdo al desarrollo, estábamos todavía hablando sobre el infierno y Satanás. Entonces voy a volver a partir de ahí para continuar haciendo este contraste de ideas. Vuelvo a explicar. Yo no tengo ninguna prueba de dónde está el infierno o cómo es. No puedo comprobar nada de esto, pero estoy simplemente plasmando las ideas que sé que están en la Biblia y las voy a contrastar con las que la gente dice. Ese es el ejercicio que estamos haciendo. Entonces, comencemos. Como si se recordarán, esto me parece que ya lo había comentado en la última guardia que tuve, por ejemplo, de cómo es Satanás, esta figura que es muy conocida, sobre todo aquí nosotros que tenemos esta influencia del cristianismo, pues me parece que a todos desde pequeños se nos habla de la figura del diablo y que es interesante ver cómo todas estas palabras pues tienen precisamente diferentes significados, ¿no? Y que, como les comentaba en la guardia anterior, ni Satanás, ni diablo, ni Lucifer son nombres personales. Repito, no son el nombre personal de nadie. Obviamente utilizamos esas palabras para referirnos a una entidad, pero no es un nombre personal. Su nombre personal no lo sabemos y creo que no necesitamos saberlo. Bueno, al menos yo en particular creo que no es necesario. De otra manera, Jesucristo nos lo habría dicho. Pero lo importante es entender la idea que nos plasma Jesús, que es lo que creo yo que es de valor. Entonces aquí podrán ver estas imágenes, ¿no? Estas imágenes que les pongo ahí. Del lado de la derecha, pues son las imágenes que normalmente más plasman, aunque hoy en la era moderna, las imágenes de la izquierda, pues también se atreven a proponer que posiblemente, sigamos refiriéndonos a él como Satanás, se podría ver así. Y pues yo creo que una opinión muy particular podría considerar que
pues que en realidad podría tener la forma que quiera. Tengo esta sensación de que estos seres celestiales, pues si nosotros nos disfrazamos, mis hermanos, nosotros nos podemos poner máscaras, nos podemos poner maquillaje y podemos hacer cosas sorprendentes con los recursos que tenemos aquí en la Tierra. Entonces no me sorprendería que seres que tienen una inteligencia mucho más avanzada que la de nosotros y capacidades mucho más desarrolladas, pues no pueden hacer lo mismo. Sin embargo, refiriéndome a las ideas que menciona la Biblia, pues realmente no puse esa X porque me parece que las ideas que menciona la Biblia realmente no hace mención de que Satanás esté feo, sea horroroso. Nunca realmente esa idea no la maneja la Biblia. Por eso puse las figuras de la izquierda, tal vez asociando de que pues tendría una presencia, si él quiere, totalmente natural, ¿no? Y vamos a ver en qué me baso las ideas que mencionaría la Biblia, ¿verdad? Vamos a ver. Esa es una de las cosas que vamos a analizar, y también del infierno, porque pues están muy juntos, ¿no? Esta idea o concepto de Satanás y el infierno. Aquí vemos estas imágenes, esta que ven aquí de la derecha, de la izquierda, perdón, es como lo imaginaba Dante en su novela La Divina Comedia. Se imaginaba que en la parte superior, si ustedes pueden observar, es como si fuera la tierra, y entonces cuando uno entra en el infierno va bajando los círculos como hasta llegar hasta el centro de la tierra. Más o menos así creo que es la idea que maneja Dante. Entonces cada vez que uno va bajando, cada círculo que ustedes ven en este cono invertido, cada cono, cada nivel, entonces podría decir que cada nivel del infierno pues lleva una tortura diferente. Aquí vemos en las imágenes de la derecha, pues aquí una interpretación un poco más moderna, es una película que se llama Constantine, un personaje que también supuestamente puede ir al infierno y puede regresar. Y pues si me preguntan a mí, bueno, Saúl, y esto lo narra la Biblia, dice que es así, que existe un lugar que tiene todos esos niveles y que en cada nivel se va torturando a las personas de manera diferente, pues yo les invito a que veamos en la Biblia, pero mi respuesta adelantada sería que no existe ningún texto, nada que haga alusión a que esto existe ahorita, y mucho menos como lo describe Dante. O sea, Dante se lo imaginó, y pues si leemos la Divina Comedia la podemos leer, es un libro muy bonito, pero no basta, es como si leer la Divina Comedia, que es literatura clásica, obviamente se reconoce el esfuerzo de Dante, pero las ideas que están plasmadas ahí de ninguna manera las he encontrado yo hasta el día de hoy sustentadas en ningún pasaje de la Biblia. Pues no sé de dónde Dante se imaginó todo esto. Entonces comencemos, que esto ya lo habíamos salido. Primero comencemos con Satanás. Entonces, si nosotros vemos, existen estos textos que ciertamente debemos reconocer. No dice el texto, no dice, he aquí que describimos a Satanás. No lo dice, ¿sí? No lo dice, pero es una profecía. De hecho, esto que está en Ezequiel 28, del 13 al 19, precisamente es Dios está ordenando a Ezequiel que levante unas profecías contra ciertos reyes. Entonces, nosotros dentro del desarrollo del estudio bíblico, diría yo que nos atrevemos, es una hipótesis, nos atrevemos a pensar que en esta parte de Ezequiel está describiendo no a un rey de carne y hueso, sino está describiendo a este adversario, ¿sí? Pero debemos reconocer, bueno, al menos me parece honesto reconocer que el texto como tal nunca dice que esta es la descripción de Satanás, sino que nosotros hacemos esta hipótesis de que nos suponemos que está hablando de él. Y vamos a ver qué dice. ¿Ya lo tienen por ahí? No sé si Yoyis lo quiera leer. Está ahí con Fabi. Adelante, o a ver. Lo tienen en su Biblia para que me lo vean. Te leo, mi hermano. Ya, a ver, va a leer. A ver, En huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura.
de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onis, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contradicciones, de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Gracias. Bueno, gracias mi hermana. Pues aquí vemos esta narración, es una narración muy fuerte, muy poderosa. Indudablemente, vuelvo a insistir, yo soy partidario de la hipótesis, vuelvo a insistir, que este texto, este fragmento, no está hablando de un rey, sino está hablando de quien llamamos hoy el adversario, pero vuelvo a insistir, es una hipótesis. En otro estudio podríamos luego analizar cuáles son los pros y los contras de considerar esta hipótesis, pero ahorita nos vamos a concentrar en, si me permiten, considerando que si aquí se está refiriéndose a ese adversario, podemos ver que las ideas, así como se nos presentan, vemos aquí en algún punto donde se nos describa que este adversario, Satanás, o Lucifer, este querubín, nos lo describe como algo espantoso, como algo horroroso, como algo, pues así, ya lo dije, ¿no? Feo, ¿no? ¿Verdad? De hecho, pues precisamente entendemos que todos los seres que existen en el cielo han sido creados por nuestro Padre Celestial. Todos los seres que existimos aquí en la tierra fuimos creados por nuestro Padre Celestial. No existe una cosa que que se haga a sí misma. No existe. Por eso entendemos también, como hemos visto en otros estudios, a quién llamamos el primogénito de la creación. ¿Quién es el primogénito de la creación? Cristo, correcto, Jesucristo. Entendemos esas ideas, obviamente aquí hablamos de cosas que no hemos atestiguado, nosotros no podemos atestiguar esto porque esto pasó hace mucho. Dice Albert Einstein que el tiempo es una ilusión, y yo coincido con él, pero nosotros en nuestra vida que llevamos aquí en la Tierra sentimos el paso del tiempo, pero creo que con Einstein coincide muy bien en decir que el tiempo no existe, entonces, pero bueno, manejémoslo así para que entendamos en sencillez, ¿no? En un tiempo atrás, antes de que existiera tal vez ni siquiera el universo, fue creado Jesús. Y Jehová le dijo, o Dios le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, porque solamente a él le dijo así. Y después de eso, entiendo que fueron creados todos los milicias de ángeles, todos los querubines, todos los serafines fueron creados por ellos. Y aquí vemos, vean cómo dice, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste. Después podríamos entender y decir, bueno, está hablando del Edén de la tierra u otro Edén. Dice, toda piedra preciosa fue tu vestidura. Entonces, vean cómo nuestro Padre Celestial, cuando no hay ningún otro pasaje de la Biblia, si no mal me equivoco, en donde se describa un poquito
cómo es cómo es este esplendor de algún ser celestial. Se nos menciona en la Biblia a Miguel, a Gabriel, a Rafael, es más, a nuestro mismo Señor Jesucristo, pero no se nos describe, digamos que su creación de ellos. Y en esta parte en Ezequiel nos permite el profeta leer esta idea y vean cómo dice que este ser es creado, pues no se escucha poquito, no sé si ustedes coinciden conmigo, que no se escucha como si fuera un ser chiquito, ¿o no? O díganme, ustedes sienten que como que, ay, vamos a hacer una cosita. Nos dijera el Señor, voy a hacer una cosita chiquita y una ternurita. No sé si captan mi idea. ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se siente este ser? ¿Cómo se siente esa creación, esta presencia? Dice, toda piedra preciosa fue tu vestidura. Y vean cómo nos menciona piedras preciosas: sardio, topazo, diamante, crisólito, ónice, berilio, zafiro, carbunclo, esmeralda, oro. Oigan, imagínense traer una corona o una camisa o un peto con todas estas piedras preciosas. ¿Cuánto creen que cuesta eso? Imagínate, traer todo eso a la cabeza, ¿no? Entonces, yo aquí, vuelvo a insistir, la idea que me maneja aquí es el yo veo pues una cosa majestuosa, dice, tú querubín, y aparte aquí está la expresión, ¿no? Pero para empezar dice, los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para el día de tu creación. ¿Sí se entiende qué significa eso? ¿Sí entienden esa idea que dice ahí la Biblia? ¿No entienden, verdad? Con confianza dígame. Si alguien entiende, dígame qué significa. ¿Qué dice? ¿Qué se entiende en esa frase? Naiden. Repito. Pues que era algo especial, ¿no? Para así como tenerle digamos, con música, prepararle una fiesta en grande, ¿no? Yo creo que era algo muy especial. Exactamente, hay fiesta, dice, los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para el día de tu creación. O sea, hay fiesta, hay fanfarria. ¿Sí? Díganme, ¿a quién de nosotros, nuestros padres nos reciben con mucho cariño cuando nacemos? Pues a este ser también lo recibieron con fanfarrias, con olores, ¿no? Dice, tú querubín grande. Ahí viene, vean cómo viene esa idea, es grande, cubridor, ¿no? Esta fuerza, ¿cómo puede alguien cubrir si no tiene fuerza, si no tiene poder? Yo te puse en el santo monte de Dios estuviste. Fíjense en dónde se podía pasear este ser, ¿no? En medio de piedras de fuego has andado. Entonces, si se dan cuenta, mis hermanos, no maneja una idea para nada de lo que vemos en la mayoría de las películas. Pero luego dice, perfecto eras en todos tus caminos. Vean cómo nos menciona que su origen pues es mantener la perfección. Y aunque ahorita no es parte del estudio, pero es muy interesante, podemos platicar después por qué perdió esa perfección. Pero nos lo dice, creo yo, muy en clave nuestro hermano Santiago, cuando dice, el mal está en aquel que sabe hacer bien las cosas y no las hace. Por eso siempre yo considero a mis hermanos, y lo insisto en que el mal debe entenderse que está involucrada la inteligencia. No se puede juzgar el mal por ignorancia, siempre hay inteligencia de por medio y decisión, porque hay un acto de decisión y de voluntad propia para ejecutar el mal. Porque dice Santiago, si tú sabes hacer bien las cosas y las dejas de hacer porque tú así lo decides, no porque te obligan, sino porque así lo decidiste, por eso está mal. Entonces vean aquí como en Ezequiel, precisamente nos dice así, ¿no? Hasta que se halló en ti maldad. En muchas películas siempre mencionan, dicen, es que Satanás es el padre del mal. No, no es el padre del mal, porque vuelvo a
yo planteo esta hipótesis de que el mal y el bien no es una cosa que se toca. El mal y el bien solamente se entiende en un ser que tiene inteligencia y que tiene voluntad. A ver si me explico. Una roca es bien o mal. Una roca, un coche, una casa, un auto, un cuchillo, hasta una pistola, ¿es bien o mal? O sea, las cosas no son bien o mal. Lo que le da bien o mal es el que las usa. ¿Cómo las usa? Porque cuando dicen es que para que exista el mal tiene que haber bien y para que exista el bien tiene que haber mal, no es una cosa tan taruga como esa, porque realmente no es como decir, tengo que cortarme la piel muchas veces para darme cuenta que duele, o tengo que quemarme muchas veces las manos para saber que las quemaduras arden. ¿Cómo creen? Me parece que Santiago es muy claro. El mal está en aquel que sabe hacer algo bien, pero no lo quiere hacer porque decide no hacerlo, porque pone su voluntad para dejar de hacer bien las cosas que sabes hacer. Entonces, veo aquí que se coincide con la idea. Dice, hasta que se halló en ti maldad. ¿Por qué se halló maldad en él? Porque así él lo decidió. ¿Por qué se halló maldad en él? Porque él así lo decidió. Él tomó una decisión. Y nos explica aquí en Ezequiel que posiblemente esa decisión no podemos entender el origen de su decisión porque no conocemos, y apenas conocemos nuestro corazón, ¿cómo vamos a pretender conocer los corazones de los seres celestiales? Pero vean cómo dice aquí un poquito, nos explica, a causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad. Yo esta frase, la multitud de tu contratación, ¿a qué le suena, mis hermanos? ¿A qué le suena esa frase? Por la multitud de tu contratación. A mí me gustó cómo primero mi hermana Tere leyó y dijo otra palabra que creo que la explica un poquito mejor. Contradicción. Por la multitud de tus contradicciones. Pero ahí dice contratación, pero creo que si decimos contradicción me queda un poco más claro, o no sé ustedes qué opinan. Por la multitud de tus contradicciones. ¿Por qué se contradijo él? ¿En qué se contradijo él mismo? Y vean cómo habla que esa multitud de contradicciones o de contradicciones nace en su corazón. De engaño. A ver si de un poquito dice, y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Creo que el 17, si unimos el 17 con esta contradicción, se entiende. Dice, enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría. Ven entonces, mis hermanos, cómo aquí yo la idea que veo muy poderosa que nos mantiene Ezequiel es que la hermosura es algo que es bueno. La hermosura, Dios hace las cosas hermosas. Y esa es la contradicción. ¿Cómo es que entonces terminas usando tu hermosura para llenarte de soberbia? Esa es la palabra. ¿Cómo puedes tú darle pie a la soberbia? Porque entonces, aquí voy a atrever un poco a abonar en esta hipótesis. Yo lo que veo aquí es que vemos que ¿cuál es esa contradicción o contratación? Bueno, que nunca se te olvida que todo lo que recibes, todas estas piedras preciosas, todas estas hermosuras, toda esta sabiduría, ¿quién se la dio? No nació de él mismo, fue dada. Entonces, así como también aquí a nosotros Jesucristo nos recuerda que todos los seres humanos que caminamos aquí en la tierra, este gracioso don de la vida y de tener libre albedrío se nos fue dado. No lo hicimos nosotros de nosotros mismos. Entonces, este don que llamamos libre albedrío que tenemos hoy,
y que de hecho lo tenemos y podemos comprobarlo porque hacemos lo que queremos. No hay ninguna mujer ni ningún hombre que pueda decirle a Jehová que Dios le haya quitado su libre albedrío, porque Dios no le ha quitado libre albedrío a nadie. Hasta el día de hoy todo el mundo puede hacer lo que quiera. Entonces, si eso es un don que se nos fue dado, a este ser también se le fue dado ese don, y entonces, como dice ahí el profeta, ¿no? A causa de su hermosura se corrompió su sabiduría, pero porque así él lo decidió. Bueno, con la multitud de tus maldades y la iniquidad de tu contratación ensuciaste tu santuario. Bueno, entonces ahora a quien leamos, vamos un poquito más rápido, Isaías 14, del 12 al 14. A ver, ahora sí, léeme Yoyis y Fabiola. Vamos a ver, oportunidad que ya lean. Isaías 14, del 12 al 14. ¿Me escuchas? Sí, se oye bien. Ok, del 12 al 14. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ok, gracias. Entonces, aquí, mis hermanos, quise poner estos dos textos, estos dos fragmentos de textos juntos, tanto el de Ezequiel como el de Isaías, porque me parece que en estos dos textos se maneja la idea que más o menos describe, por así decirlo. Acuérdense que la palabra Satanás significa adversario. Vuelvo a insistir que no es un nombre personal. Si se dan cuenta, ni en Ezequiel ni en Isaías nos están diciendo el nombre personal de este querubín, pero bueno, sigamos refiriéndonos a él como el adversario, y podemos entender estas dos ideas que nos manejan de cómo es más o menos su constitución, el origen de su soberbia, ¿sí? Y parte de en Isaías, pues me parece que la idea que presenta es esa intención de él, como dice, ser semejante al Altísimo. Y a mí, cuando tengo estos dos textos, me parece que para la siguiente ocasión voy a ponerlo aquí mismo también para que quede plasmado de manera gráfica. Me acuerdo mucho del texto que dice: en ustedes tengan el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no tuvo por su pasión. ¿Cuál siendo? Es en Filipenses 2, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y si nosotros vemos este sentimiento de Jesucristo, de Jesús, que nos dice en Filipenses 2, 5 y 6, y lo vemos con lo que dice Isaías, aquí lo que está diciendo que dice, que me seré semejante al Altísimo y me subiré a las alturas. Si vemos ese contraste de opinión, si vemos ese contraste de intenciones, si lo logran ver. Sí. ¿Cómo se plasma diferente esa intención, una por parte de Jesús y otra por parte del adversario? Y entonces, ¿cuál es la enseñanza que nos dejan a nosotros los apóstoles y el mismo Jesucristo? Que nosotros tengamos el sentimiento como nos lo dice Filipenses, no al revés. Porque curiosamente, si se dan cuenta, nos dice que en Isaías dice, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Ese adversario quiso sentarse en la majestad de las alturas no se lo ganó. ¿Sí me entienden, mis hermanos? No lo ganó. Y Jesucristo, que
Al contrario, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. En otro texto dice que hoy nuestro Dios lo ha puesto por encima de toda la creación para que toda rodilla se doble en el nombre de Cristo. ¿Correcto? Y entonces vemos como uno que buscó a la fuerza arrebatar ese trono, lo quitaron. Y nuestro Señor Jesucristo, que no se aferró a eso, sino que realmente a lo que Jesucristo se aferró en luchar por el amor y la justicia. Va a sonar muy romántico, a lo mejor alguien va a decir así, qué romántico suena, pero es que eso es lo que hace, a ver, eso es lo que realmente hace nuestro Señor Jesucristo, pero bueno, voy a desviar ahorita tantito, ahí eso lo vemos después. A ver, continuamos rápidamente. Lucas 4, de 5 al 8. Aquí lo voy a leer yo un poquito más rápido para acelerar. Aquí es cuando el adversario o el diablo precisamente lleva a Jesucristo después de que está en el desierto y le dice literalmente, le dice el diablo a Jesús, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí es entregada y a quien quiero la doy. Pues si tú adorares delante de mí, serán todos tuyos. Y aquí, mis hermanos, quiero destacar, se dan cuenta que si en Isaías nos dice que Satanás o el diablo pretendía sentarse en un trono en las alturas, creo que esto nos permite, si ahora vemos esto de Lucas, que esto se lo está diciendo de la misma voz del diablo a Jesucristo, y entonces me parece que las ideas van coincidiendo con lo que nos dicen los otros dos textos de su soberbia, de su intención y de su anhelo en querer ser adorado. Él quiere ser adorado. Y en cambio Jesucristo, nos damos cuenta que Él nunca dijo que adoráramos a Jesucristo. Y sean muy claros en eso, Jesucristo nunca dijo que lo adoráramos a Él. Nosotros no adoramos a Jesucristo. ¿A quién adoramos? Dice Polita, a ver. No te digo, Pola. Así es, no lo podemos adorar a Jesús, es honrar nada más. Ajá, pero Porque Él es nuestro hermano también. ¿A quién adoramos? A Jehová Dios de los cielos Correcto, solamente. así es. Y eso es lo que nos enseña Jesús. Y se entiende que la forma de adorar a Dios es escuchando al Hijo. Porque así dijo Dios: ¿quieres adorarme? Pues pon atención a lo que mi Hijo tiene que decirte. Y entonces ahí vemos que ahora sí que se conjugan los dos. Pero vean qué diferente las palabras del diablo a Jesús, que dice: adórame y yo te doy. Y eso no es lo que nos dice Jehová, porque también Jehová nos pide que lo adoremos, y cuando preguntamos: Señor, ¿cómo te adoramos? Y entonces Él dice: escucha mis mandamientos. Y dices: ¿cómo los escucho? Y Él te dice: escucha lo que tiene que decir mi Hijo, porque Él tiene mis mandamientos. Y cuando escuchas los mandamientos, pues aprendes a que te tienes que saber amar a ti mismo y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí se configura la adoración a Dios. Claro, puedes después cantar, puedes obviamente orar, pero tú sabes que tu cántico y tu oración serán bien recibidas en la medida que estén sustentadas con tus actitudes hacia ti y hacia tu prójimo que están antes. Por eso dice Jesucristo que va al altar, antes de ir al altar, ponte a cuentas con tu prójimo para que cuando llegues ya al altar ya vayas bien. No que vas al altar todo contrariado, enojado, envidioso, ¿no? Pues así que el altar no te va a hacer santo, ¿no? Bueno, no nos desviemos.
ya que se nos está acabando el tiempo por hoy. Seguimos aquí, luego dice en Efesios 6, del 10 al 13. Por cuanto no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Y entonces, si vemos esto que nos dice el apóstol, pues podemos entender que los sentimientos que vemos que dijo el diablo a Jesucristo, seguramente, obviamente estoy también especulando, pero me parece que coincidiría la idea que son los mismos sentimientos que estas potestades tienen. Si el diablo anhela que se le adore, pues seguramente estas potestades también quieren ser adoradas. Y a cambio están dispuestas a tratar de regalar lo que sea. Pero nosotros entendemos, como nos enseña Jesucristo, que los verdaderos valores de la vida no te los pueden regalar, porque esas son virtudes de Dios, y las virtudes de Dios se las da a todos de forma gratuita. ¿Sí? Y bueno, y en Apocalipsis 12, del 7 al 12, ese lo leímos, ya lo hemos visto en otros estudios conmigo anteriormente, precisamente nos habla de la batalla en el cual al diablo o Satanás ya no se le permite regresar al cielo o delante de la presencia de Dios. Y es un texto muy interesante porque pues, nos habla de que esto sucede gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque dice ahí que ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Entonces, en resumen, mis hermanos, podemos ver que pues, realmente la imagen de Satanás, vamos a poner aquí la siguiente diapositiva para ya concluir, dice, por ejemplo, aquí es Jesús que le está hablando con algunas personas, ¿no? Les dice a los que están los escribas y fariseos, ¿no? Les dijo Jesús, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais porque yo de Dios he salido y he venido y no he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio. Y vimos, tal vez eso nos lo narraba el primer texto que leímos. Y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Entonces, tal vez aquí, cuando dice, a causa de la multitud de tu contratación, fuiste lleno de iniquidad. ¿Por qué se llenó de iniquidad? Porque tal vez aquí, como lo explica Jesucristo, no permaneció en la verdad. Él sabía la verdad. Y lo que fuese que sea la verdad, él se la sabía. Pero él la cambió. ¿Qué cambió? No sé, no puedo decirles ahí más. Tal vez tengo también mi teoría de qué cambió, pero creo que aquí Jesús nos está explicando, dice, no permaneció en la verdad, sí la tenía, pero no la permaneció. Y eso es algo muy importante, mis hermanos, porque entonces eso es lo que defendemos, mis hermanos, la verdad de las cosas, de todo lo que sea, la verdad es lo que debemos defender. Porque si algún día la verdad que nosotros sabemos la modificamos para tratar de quedar bien con alguien más o con nosotros mismos, ahí estamos cometiendo una grave falta y ahí está la inteligencia y ahí está el pecado. ¿Se dan cuenta? No sé exactamente qué hizo o dijo Satanás, pero Cristo aquí nos está dando la clave. No permaneció en la verdad. Y por no permanecer en esa verdad que le fue dada desde un principio, entró la soberbia, y por la soberbia, de hecho, me parece que también el texto es muy interesante porque dice aquí, vean aquí, me regresé tanto a Ezequiel, porque dice, yo pues, porque esta es la voz de Dios, dice, yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Y eso, ¿saben a mí a qué me suena, mis hermanos? Como a un hambre que no se acaba,
como decimos aquí en el mundo, un hambre de poder que no se acaba. Es como su sentencia, es algo que Dios nos advierte para que no pasen los otros. Porque también en el Apocalipsis dice, el que lleva cautivos va en cautividad. Es como si fuera tal vez el tener poder y dejarse embriagar por el poder, que no es la razón del mismo. Es como, tal vez diría yo, como un vicio, tal vez. Así lo siento yo. Porque siento que en esa frase en Ezequiel dijera que sacó de él un fuego interior que le consume y que ya no lo deja en paz. Y aquí en Juan, ven, aquí como lo que narra Jesús, dice, el homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Ya no hay verdad. Ese es el problema. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Podría decir entonces que fue el primer ser que en toda la creación aprendió a mentir o decidió mentir. Y creo que debemos decir la palabra así, decidió mentir, porque para mentir también tienes que tener un acto de voluntad y de inteligencia, porque para mentir hay que ser inteligente. Repito, para mentir hay que ser inteligente, porque si no nadie te cree. Y creo que todos coincidirán conmigo en eso, porque alguna vez hemos mentido y sabemos que tenemos que ser inteligentes. Me acuerdo que una vez mi abuela me dio, ya con esto concluyo, me dijo, comete estas berenjenas. Y yo no quería, entonces las tiré a la basura. Y entonces mi abuela regresó a los 2 minutos y me dijo, ¿ya te las acabaste? Y yo le dije la mentira, sí, ya me las acabé. Y entonces ella me dijo, ay, hijito, cuando tú vas, yo ya fui y regresé. Y que va y que se asoma el bote de basura y pues ahí estaba la berenjena. Entonces, pues no fui nada inteligente. Bueno, ahí ven ustedes, mis hermanos, con esto cierro. No, a mi conclusión, como en otras partes de estos estudios, pues más que pensar la forma que puede tener Satanás, no la sé. Sé que no es horrible, eso sí me queda claro, pero creo que me queda a través de estos textos esta advertencia de qué lo caracteriza. Puede tener una figura hermosa, sí. Es muy inteligente, claro que sí. No nos pongamos, por eso dice Jesucristo, yo veía a Satanás que caía como un rayo. No es cosa graciosa ponerse y querer pelear al tú con él. No, el que pelea y nos defiende es nuestro Jesucristo. Es muy soberbio, sí. Tiene el corazón enaltecido también. Le gusta que se le adore. Quisiera gobernar, de hecho gobierna ahorita en el mundo. Como dice Jesucristo, es padre de mentiras y también es el acusador de todo, porque eso lo dice en el Apocalipsis. El que acusaba a todos es cierto. Y también nos acusa hoy a nosotros. Pero la diferencia está que hoy tenemos un abogado. ¿Quién es ese abogado? Nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces, por hoy concluyo. Espero que tus preguntas que tengan. Adelante, Pola. Perdón que no. Nada, que me hiciste recordar una anécdota con el Noah. Ajá. Le doy nueces, almendras, a ella nada más le gustan las pasitas. Y ese día le di revuelto y no se las quería comer y digo,